¿Cuánto es? ¿800 kilómetros? Más bien 900 kilómetros. ¿Vamos? No tengo nada mejor que hacer. Esto no es un camping, ¿saben? ¿Qué vecino tan ¿La mal? ruta de la sal? Pues sí. Trecho. Sí. ¿Están jubilados? Casa, de hecho. Lo hemos perdido todo. ¡Mírame a la cara! Cobarde. Nuestra casa y nuestro sustento. Seguir una ruta por la costa y de caminar. ¿Estás listo? No puedo moverme, pero estoy listo. Hemos realizado muchas pruebas. Lo único que podemos hacer es orientarles. ¡Ah! Devuelve. ¿Puedo sacar 1,38 por favor? ¡Mira fuerte! Contra los elementos. Una vez te toca. Cuando lo dejas estar, nunca vuelves a ser el mismo. ¡Ayúdame! ¡Tienda! ¡No pienso de... ¡Es donde vivimos! ¡Ah! ¿Oír una historia? Nos dará tiempo para pensar. Yo pensaba que la casa nos da, pero no. La primera vez que me dijiste que me quedo, nadie me lo había dicho antes. Creo que eres encantador. ¿Estás preparado? ¿Cuánto es? ¿800 kilómetros? Más bien 900 kilómetros. ¿Vamos? No tengo nada mejor que hacer. Esto no es un camping, ¿saben? ¿Qué vecino tan ¿La mal? ruta de la sal? Pues sí. Trecho. Sí. ¿Están jubilados? Casa, de hecho. Lo hemos perdido todo. ¡Mírame a la cara! Cobarde. Nuestra casa y nuestro sustento. Seguir una ruta por la costa y de caminar. ¿Estás listo? No puedo moverme, pero estoy listo. Hemos realizado muchas pruebas. Lo único que podemos hacer es orientarles. ¡Ah! Devuelve. ¿Puedo sacar 1,38 por favor? ¡Mira fuerte! Contra los elementos. Una vez te toca. Cuando lo dejas estar, nunca vuelves a ser el mismo. ¡Ayúdame! ¡Tienda! ¡No pienso de... ¡Es donde vivimos! ¡Ah! ¿Oír una historia? Nos dará tiempo para pensar. Yo pensaba que la casa nos da, pero no. La primera vez que me dijiste que me quedo, nadie me lo había dicho antes. Creo que eres encantador. ¿Estás preparado? La película El Sendero de la Sal es uno de esos dramas humanos que encuentran su fuerza no en los grandes giros argumentales ni en el espectáculo visual desbordante, sino en la observación íntima de la fragilidad humana. Dirigida por Marianne Elliott y protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs, la cinta adapta las memorias autobiográficas de Raynor Gwyn y se convierte en una experiencia cinematográfica profundamente contemplativa, emocional y humana. La historia parte de una premisa sencilla pero devastadora. Una pareja de mediana edad pierde su hogar y, simultáneamente, debe afrontar una grave enfermedad degenerativa. En lugar de hundirse completamente, ambos deciden emprender una larga caminata por la costa suroeste de Inglaterra. A partir de ahí, la película construye un viaje físico y espiritual que reflexiona sobre la dignidad, el amor duradero, la pérdida y la capacidad humana para resistir incluso cuando todo parece derrumbarse. Uno de los aspectos más destacados del film es su tono. El Sendero de la Sal evita deliberadamente el melodrama exagerado.
La directora opta por una narrativa contenida, silenciosa y pausada. Esto puede resultar fascinante para quienes disfrutan del cine introspectivo y atmosférico, aunque también puede parecer excesivamente lento para espectadores acostumbrados a estructuras más dinámicas. La película no busca impresionar mediante golpes emocionales artificiales, prefiere acompañar a sus personajes con sensibilidad y honestidad. La puesta en escena está marcada por una austeridad visual muy coherente con el relato. No hay artificios innecesarios ni grandes recursos estilísticos. Todo se concentra en los cuerpos cansados de los protagonistas, en sus silencios, en sus miradas y en la inmensidad del paisaje costero británico. Los acantilados, el mar, el viento y los senderos abiertos funcionan casi como un personaje más. La naturaleza aparece simultáneamente como refugio y amenaza. En ocasiones transmite libertad y paz, en otras, una hostilidad brutal. Esa dualidad es fundamental para comprender el espíritu de la película. La fotografía de Helen Lobart merece una mención especial. La cámara captura la costa inglesa con una belleza sobria y naturalista, lejos de cualquier postal turística artificial. Los colores apagados, la humedad constante y la textura casi táctil de los paisajes transmiten cansancio, incertidumbre y melancolía. El espectador siente el peso de cada paso, el frío del amanecer y la dureza del trayecto. El film logra algo muy difícil, hacer que el paisaje tenga una dimensión emocional. En cuanto a las interpretaciones, la película se sostiene casi por completo sobre la química entre Gillian Anderson y Jason Isaacs. Ambos realizan un trabajo extraordinariamente contenido. No hay grandes discursos ni explosiones dramáticas, todo se expresa mediante pequeños gestos, conversaciones breves y silencios cargados de significado. Anderson interpreta a una mujer que intenta mantener cierta estabilidad emocional mientras el mundo se derrumba a su alrededor. Isaacs, por su parte, ofrece probablemente una de las actuaciones más vulnerables de su carrera, alejándose completamente de personajes más agresivos o autoritarios que había interpretado anteriormente. La relación entre ambos personajes es el verdadero corazón de la película. Lo interesante es que el film evita idealizar el amor. Aquí no vemos una pareja perfecta ni diálogos románticos constantemente inspiradores. Lo que observamos es algo mucho más auténtico, dos personas agotadas que siguen adelante porque no tienen otra opción y porque todavía encuentran refugio mutuo en medio del caos. Hay discusiones, frustración, cansancio físico y emocional, pero también humor discreto, ternura y complicidad. Esa humanidad imperfecta convierte a los protagonistas en figuras muy cercanas. Uno de los grandes temas de la película es la redefinición del concepto de hogar. A medida que avanza el viaje, la historia sugiere que el hogar no necesariamente es un espacio físico, sino una conexión emocional. El film plantea preguntas interesantes sobre la identidad, la pertenencia y la estabilidad social. ¿Qué ocurre cuando una persona pierde todo aquello que definía su vida? ¿Qué queda cuando desaparecen la seguridad económica y las estructuras habituales? La película no ofrece respuestas fáciles, pero sí propone una reflexión profundamente humana sobre la vulnerabilidad contemporánea. Otro elemento importante es el tratamiento de la enfermedad. La cinta intenta abordar el deterioro físico desde una perspectiva íntima y cotidiana, evitando convertirlo en un espectáculo sentimental. Algunas críticas han señalado que el guión podría haber profundizado más en ciertos aspectos médicos o psicológicos, pero en general el enfoque se mantiene coherente con el tono minimalista de la obra. La enfermedad no define completamente a los personajes, simplemente forma parte del peso que cargan durante el camino. A nivel narrativo, la película adopta una estructura episódica. Los protagonistas avanzan, conocen personas, enfrentan dificultades y continúan caminando. Esto genera una sensación muy cercana a la experiencia real de un viaje largo, repetición, agotamiento y pequeños momentos de revelación emocional. Para algunos espectadores, esta estructura puede resultar hipnótica y meditativa. Para otros, quizá demasiado reiterativa. De hecho, varias críticas coinciden en que la película podría haber tenido un ritmo más sólido o una mayor intensidad dramática. Sin embargo, precisamente esa lentitud constituye parte esencial de su identidad artística. El Sendero de la Sal no pretende ser una película de aventuras ni un drama lacrimógeno convencional. Se acerca más al cine contemplativo europeo, donde el tiempo, el silencio y la observación tienen tanto peso como los diálogos. Hay momentos donde la película parece detenerse simplemente para contemplar el mar, escuchar el viento o registrar el cansancio de los personajes.
Esa apuesta puede resultar profundamente inmersiva para ciertos espectadores. También merece atención el diseño sonoro. El sonido del mar, las pisadas, el viento y la lluvia adquieren una presencia constante. La música aparece de forma muy discreta, permitiendo que el entorno natural domine la experiencia sensorial. Esta decisión fortalece la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. En términos temáticos, la película habla sobre resiliencia, pero lo hace desde una perspectiva menos triunfalista de lo habitual. Aquí la resistencia no se presenta como heroísmo espectacular, sino como la simple capacidad de levantarse y seguir caminando un día más. Esa modestia emocional le otorga autenticidad. El film entiende que muchas veces sobrevivir ya es un acto extraordinario. No obstante, la película tiene limitaciones. Algunos críticos consideran que el guión es demasiado prudente y que evita profundizar en conflictos sociales más complejos relacionados con la pobreza, la exclusión y la precariedad. Otros señalan que el film recurre ocasionalmente a ciertos lugares comunes del cine inspirador. También hay quienes sienten que la narrativa no termina de alcanzar toda la intensidad emocional que promete. Aún así, incluso con esas imperfecciones, El Sendero de la Sal posee una sinceridad difícil de ignorar. Es una película que encuentra belleza en lo cotidiano y que apuesta por la empatía sin caer demasiado en el sentimentalismo manipulador. Su mayor virtud quizás sea precisamente esa honestidad emocional que transmite en cada escena. No es una obra diseñada para todos los públicos. Quienes busquen acción constante, giros sorprendentes o un drama convencional probablemente se sentirán frustrados. Pero para quienes disfrutan de historias humanas pausadas, actuaciones sensibles y películas donde el paisaje y las emociones dialogan continuamente, esta propuesta puede resultar profundamente conmovedora. En definitiva, El Sendero de la Sal es un drama íntimo y melancólico que utiliza un viaje físico para explorar temas universales como el amor, la pérdida, la enfermedad y la búsqueda de dignidad. Gracias a las interpretaciones sobrias de Gillian Anderson y Jason Isaacs, a su cuidada atmósfera visual y a su enfoque emocional contenido, la película logra convertirse en una experiencia reflexiva y humana que permanece en la memoria más por sus sensaciones que por sus grandes acontecimientos. Sendero de la Sal es uno de esos dramas humanos que encuentran su fuerza no en los grandes giros argumentales ni en el espectáculo visual desbordante, sino en la observación íntima de la fragilidad humana. Dirigida por Marianne Elliott y protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs, la cinta adapta las memorias autobiográficas de Raynor Gwyn y se convierte en una experiencia cinematográfica profundamente contemplativa, emocional y humana. La historia parte de una premisa sencilla pero devastadora: una pareja de mediana edad pierde su hogar y, simultáneamente, debe afrontar una grave enfermedad degenerativa. En lugar de hundirse completamente, ambos deciden emprender una larga caminata por la costa suroeste de Inglaterra. A partir de ahí, la película construye un viaje físico y espiritual que reflexiona sobre la dignidad, el amor duradero, la pérdida y la capacidad humana para resistir incluso cuando todo parece derrumbarse. Uno de los aspectos más destacados del film es su tono. El Sendero de la Sal evita deliberadamente el melodrama exagerado. La directora opta por una narrativa contenida, silenciosa y pausada. Esto puede resultar fascinante para quienes disfrutan del cine introspectivo y atmosférico, aunque también puede parecer excesivamente lento para espectadores acostumbrados a estructuras más dinámicas. La película no busca impresionar mediante golpes emocionales artificiales, prefiere acompañar a sus personajes con sensibilidad y honestidad. La puesta en escena está marcada por una austeridad visual muy coherente con el relato. No hay artificios innecesarios ni grandes recursos estilísticos. Todo se concentra en los cuerpos cansados de los protagonistas, en sus silencios, en sus miradas y en la inmensidad del paisaje costero británico. Los acantilados, el mar, el viento y los senderos abiertos funcionan casi como un personaje más. La naturaleza aparece simultáneamente como refugio y amenaza. En ocasiones transmite libertad y paz, en otras, una hostilidad brutal. Esa dualidad es fundamental para comprender el espíritu de la película. La fotografía de Helen Lobart merece una mención especial. La cámara captura la costa inglesa con una belleza sobria y naturalista, lejos de cualquier postal turística artificial. Los colores apagados, la humedad constante y la textura casi táctil de los paisajes transmiten cansancio, incertidumbre y melancolía. El espectador siente el peso de cada paso, el frío del amanecer y la dureza del trayecto. El film logra algo muy difícil: hacer que el paisaje tenga una dimensión emocional.
En cuanto a las interpretaciones, la película se sostiene casi por completo sobre la química entre Gillian Anderson y Jason Isaacs. Ambos realizan un trabajo extraordinariamente contenido. No hay grandes discursos ni explosiones dramáticas, todo se expresa mediante pequeños gestos, conversaciones breves y silencios cargados de significado. Anderson interpreta a una mujer que intenta mantener cierta estabilidad emocional mientras el mundo se derrumba a su alrededor. Isaacs, por su parte, ofrece probablemente una de las actuaciones más vulnerables de su carrera, alejándose completamente de personajes más agresivos o autoritarios que había interpretado anteriormente. La relación entre ambos personajes es el verdadero corazón de la película. Lo interesante es que el film evita idealizar el amor. Aquí no vemos una pareja perfecta ni diálogos románticos constantemente inspiradores. Lo que observamos es algo mucho más auténtico, dos personas agotadas que siguen adelante porque no tienen otra opción y porque todavía encuentran refugio mutuo en medio del caos. Hay discusiones, frustración, cansancio físico y emocional, pero también humor discreto, ternura y complicidad. Esa humanidad imperfecta convierte a los protagonistas en figuras muy cercanas. Uno de los grandes temas de la película es la redefinición del concepto de hogar. A medida que avanza el viaje, la historia sugiere que el hogar no necesariamente es un espacio físico, sino una conexión emocional. El film plantea preguntas interesantes sobre la identidad, la pertenencia y la estabilidad social. ¿Qué ocurre cuando una persona pierde todo aquello que definía su vida? ¿Qué queda cuando desaparecen la seguridad económica y las estructuras habituales? La película no ofrece respuestas fáciles, pero sí propone una reflexión profundamente humana sobre la vulnerabilidad contemporánea. Otro elemento importante es el tratamiento de la enfermedad. La cinta intenta abordar el deterioro físico desde una perspectiva íntima y cotidiana, evitando convertirlo en un espectáculo sentimental. Algunas críticas han señalado que el guión podría haber profundizado más en ciertos aspectos médicos o psicológicos, pero en general el enfoque se mantiene coherente con el tono minimalista de la obra. La enfermedad no define completamente a los personajes, simplemente forma parte del peso que cargan durante el camino. A nivel narrativo, la película adopta una estructura episódica. Los protagonistas avanzan, conocen personas, enfrentan dificultades y continúan caminando. Esto genera una sensación muy cercana a la experiencia real de un viaje largo, repetición, agotamiento y pequeños momentos de revelación emocional. Para algunos espectadores, esta estructura puede resultar hipnótica y meditativa. Para otros, quizá demasiado reiterativa. De hecho, varias críticas coinciden en que la película podría haber tenido un ritmo más sólido o una mayor intensidad dramática. Sin embargo, precisamente esa lentitud constituye parte esencial de su identidad artística. El Sendero de la Sal no pretende ser una película de aventuras ni un drama lacrimógeno convencional. Se acerca más al cine contemplativo europeo, donde el tiempo, el silencio y la observación tienen tanto peso como los diálogos. Hay momentos donde la película parece detenerse simplemente para contemplar el mar, escuchar el viento o registrar el cansancio de los personajes. Esa apuesta puede resultar profundamente inmersiva para ciertos espectadores. También merece atención el diseño sonoro. El sonido del mar, las pisadas, el viento y la lluvia adquieren una presencia constante. La música aparece de forma muy discreta, permitiendo que el entorno natural domine la experiencia sensorial. Esta decisión fortalece la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. En términos temáticos, la película habla sobre resiliencia, pero lo hace desde una perspectiva menos triunfalista de lo habitual. Aquí la resistencia no se presenta como heroísmo espectacular, sino como la simple capacidad de levantarse y seguir caminando un día más. Esa modestia emocional le otorga autenticidad. El film entiende que muchas veces sobrevivir ya es un acto extraordinario. No obstante, la película tiene limitaciones. Algunos críticos consideran que el guión es demasiado prudente y que evita profundizar en conflictos sociales más complejos relacionados con la pobreza, la exclusión y la precariedad. Otros señalan que el film recurre ocasionalmente a ciertos lugares comunes del cine inspirador. También hay quienes sienten que la narrativa no termina de alcanzar toda la intensidad emocional que promete. Aún así, incluso con esas imperfecciones, El Sendero de la Sal posee una sinceridad difícil de ignorar. Es una película que encuentra belleza en lo cotidiano y que apuesta por la empatía sin caer demasiado en el sentimentalismo manipulador. Su mayor virtud quizás sea precisamente esa honestidad emocional que transmite en cada escena.
No es una obra diseñada para todos los públicos. Quienes busquen acción constante, giros sorprendentes o un drama convencional probablemente se sentirán frustrados. Pero para quienes disfrutan de historias humanas pausadas, actuaciones sensibles y películas donde el paisaje y las emociones dialogan continuamente, esta propuesta puede resultar profundamente conmovedora. En definitiva, El Sendero de la Sal es un drama íntimo y melancólico que utiliza un viaje físico para explorar temas universales como el amor, la pérdida, la enfermedad y la búsqueda de dignidad. Gracias a las interpretaciones sobrias de Gillian Anderson y Jason Isaacs, a su cuidada atmósfera visual y a su enfoque emocional contenido, la película logra convertirse en una experiencia reflexiva y humana que permanece en la memoria más por sus sensaciones que por sus grandes acontecimientos. Sendero de la Sal es uno de esos dramas humanos que encuentran su fuerza no en los grandes giros argumentales ni en el espectáculo visual desbordante, sino en la observación íntima de la fragilidad humana. Dirigida por Marianne Elliott y protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs, la cinta adapta las memorias autobiográficas de Raynor Gwyn y se convierte en una experiencia cinematográfica profundamente contemplativa, emocional y humana. La historia parte de una premisa sencilla pero devastadora: una pareja de mediana edad pierde su hogar y, simultáneamente, debe afrontar una grave enfermedad degenerativa. En lugar de hundirse completamente, ambos deciden emprender una larga caminata por la costa suroeste de Inglaterra. A partir de ahí, la película construye un viaje físico y espiritual que reflexiona sobre la dignidad, el amor duradero, la pérdida y la capacidad humana para resistir incluso cuando todo parece derrumbarse. Uno de los aspectos más destacados del film es su tono. El Sendero de la Sal evita deliberadamente el melodrama exagerado. La directora opta por una narrativa contenida, silenciosa y pausada. Esto puede resultar fascinante para quienes disfrutan del cine introspectivo y atmosférico, aunque también puede parecer excesivamente lento para espectadores acostumbrados a estructuras más dinámicas. La película no busca impresionar mediante golpes emocionales artificiales, prefiere acompañar a sus personajes con sensibilidad y honestidad. La puesta en escena está marcada por una austeridad visual muy coherente con el relato. No hay artificios innecesarios ni grandes recursos estilísticos. Todo se concentra en los cuerpos cansados de los protagonistas, en sus silencios, en sus miradas y en la inmensidad del paisaje costero británico. Los acantilados, el mar, el viento y los senderos abiertos funcionan casi como un personaje más. La naturaleza aparece simultáneamente como refugio y amenaza. En ocasiones transmite libertad y paz, en otras, una hostilidad brutal. Esa dualidad es fundamental para comprender el espíritu de la película. La fotografía de Helen Lobart merece una mención especial. La cámara captura la costa inglesa con una belleza sobria y naturalista, lejos de cualquier postal turística artificial. Los colores apagados, la humedad constante y la textura casi táctil de los paisajes transmiten cansancio, incertidumbre y melancolía. El espectador siente el peso de cada paso, el frío del amanecer y la dureza del trayecto. El film logra algo muy difícil: hacer que el paisaje tenga una dimensión emocional. En cuanto a las interpretaciones, la película se sostiene casi por completo sobre la química entre Gillian Anderson y Jason Isaacs. Ambos realizan un trabajo extraordinariamente contenido. No hay grandes discursos ni explosiones dramáticas, todo se expresa mediante pequeños gestos, conversaciones breves y silencios cargados de significado. Anderson interpreta a una mujer que intenta mantener cierta estabilidad emocional mientras el mundo se derrumba a su alrededor. Isaacs, por su parte, ofrece probablemente una de las actuaciones más vulnerables de su carrera, alejándose completamente de personajes más agresivos o autoritarios que había interpretado anteriormente. La relación entre ambos personajes es el verdadero corazón de la película. Lo interesante es que el film evita idealizar el amor. Aquí no vemos una pareja perfecta ni diálogos románticos constantemente inspiradores. Lo que observamos es algo mucho más auténtico: dos personas agotadas que siguen adelante porque no tienen otra opción y porque todavía encuentran refugio mutuo en medio del caos. Hay discusiones, frustración, cansancio físico y emocional, pero también humor discreto, ternura y complicidad. Esa humanidad imperfecta convierte a los protagonistas en figuras muy cercanas. Uno de los grandes temas de la película es la redefinición del concepto de hogar. A medida que avanza el viaje, la historia sugiere que el hogar no necesariamente es un espacio físico, sino una conexión emocional. El film plantea preguntas interesantes sobre la identidad, la pertenencia y la estabilidad social.
¿Qué ocurre cuando una persona pierde todo aquello que definía su vida? ¿Qué queda cuando desaparecen la seguridad económica y las estructuras habituales? La película no ofrece respuestas fáciles, pero sí propone una reflexión profundamente humana sobre la vulnerabilidad contemporánea. Otro elemento importante es el tratamiento de la enfermedad. La cinta intenta abordar el deterioro físico desde una perspectiva íntima y cotidiana, evitando convertirlo en un espectáculo sentimental. Algunas críticas han señalado que el guión podría haber profundizado más en ciertos aspectos médicos o psicológicos, pero en general el enfoque se mantiene coherente con el tono minimalista de la obra. La enfermedad no define completamente a los personajes, simplemente forma parte del peso que cargan durante el camino. A nivel narrativo, la película adopta una estructura episódica. Los protagonistas avanzan, conocen personas, enfrentan dificultades y continúan caminando. Esto genera una sensación muy cercana a la experiencia real de un viaje largo, repetición, agotamiento y pequeños momentos de revelación emocional. Para algunos espectadores, esta estructura puede resultar hipnótica y meditativa. Para otros, quizá demasiado reiterativa. De hecho, varias críticas coinciden en que la película podría haber tenido un ritmo más sólido o una mayor intensidad dramática. Sin embargo, precisamente esa lentitud constituye parte esencial de su identidad artística. El Sendero de la Sal no pretende ser una película de aventuras ni un drama lacrimógeno convencional. Se acerca más al cine contemplativo europeo, donde el tiempo, el silencio y la observación tienen tanto peso como los diálogos. Hay momentos donde la película parece detenerse simplemente para contemplar el mar, escuchar el viento o registrar el cansancio de los personajes. Esa apuesta puede resultar profundamente inmersiva para ciertos espectadores. También merece atención el diseño sonoro. El sonido del mar, las pisadas, el viento y la lluvia adquieren una presencia constante. La música aparece de forma muy discreta, permitiendo que el entorno natural domine la experiencia sensorial. Esta decisión fortalece la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. En términos temáticos, la película habla sobre resiliencia, pero lo hace desde una perspectiva menos triunfalista de lo habitual. Aquí la resistencia no se presenta como heroísmo espectacular, sino como la simple capacidad de levantarse y seguir caminando un día más. Esa modestia emocional le otorga autenticidad. El film entiende que muchas veces sobrevivir ya es un acto extraordinario. No obstante, la película tiene limitaciones. Algunos críticos consideran que el guión es demasiado prudente y que evita profundizar en conflictos sociales más complejos relacionados con la pobreza, la exclusión y la precariedad. Otros señalan que el film recurre ocasionalmente a ciertos lugares comunes del cine inspirador. También hay quienes sienten que la narrativa no termina de alcanzar toda la intensidad emocional que promete. Aún así, incluso con esas imperfecciones, El Sendero de la Sal posee una sinceridad difícil de ignorar. Es una película que encuentra belleza en lo cotidiano y que apuesta por la empatía sin caer demasiado en el sentimentalismo manipulador. Su mayor virtud quizás sea precisamente esa honestidad emocional que transmite en cada escena. No es una obra diseñada para todos los públicos. Quienes busquen acción constante, giros sorprendentes o un drama convencional probablemente se sentirán frustrados. Pero para quienes disfrutan de historias humanas pausadas, actuaciones sensibles y películas donde el paisaje y las emociones dialogan continuamente, esta propuesta puede resultar profundamente conmovedora. En definitiva, El Sendero de la Sal es un drama íntimo y melancólico que utiliza un viaje físico para explorar temas universales como el amor, la pérdida, la enfermedad y la búsqueda de dignidad. Gracias a las interpretaciones sobrias de Gillian Anderson y Jason Isaacs, a su cuidada atmósfera visual y a su enfoque emocional contenido, la película logra convertirse en una experiencia reflexiva y humana que permanece en la memoria más por sus sensaciones que por sus grandes acontecimientos. Sendero de la Sal es uno de esos dramas humanos que encuentran su fuerza no en los grandes giros argumentales ni en el espectáculo visual desbordante, sino en la observación íntima de la fragilidad humana. Dirigida por Marianne Elliott y protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs, la cinta adapta las memorias autobiográficas de Raynor Gwyn y se convierte en una experiencia cinematográfica profundamente contemplativa, emocional y humana. La historia parte de una premisa sencilla pero devastadora: una pareja de mediana edad pierde su hogar y, simultáneamente, debe afrontar una grave enfermedad degenerativa. En lugar de hundirse completamente, ambos deciden emprender una larga caminata por la costa suroeste de Inglaterra. A partir de ahí,
la película construye un viaje físico y espiritual que reflexiona sobre la dignidad, el amor duradero, la pérdida y la capacidad humana para resistir incluso cuando todo parece derrumbarse. Uno de los aspectos más destacados del film es su tono. El Sendero de la Sal evita deliberadamente el melodrama exagerado. La directora opta por una narrativa contenida, silenciosa y pausada. Esto puede resultar fascinante para quienes disfrutan del cine introspectivo y atmosférico, aunque también puede parecer excesivamente lento para espectadores acostumbrados a estructuras más dinámicas. La película no busca impresionar mediante golpes emocionales artificiales, prefiere acompañar a sus personajes con sensibilidad y honestidad. La puesta en escena está marcada por una austeridad visual muy coherente con el relato. No hay artificios innecesarios ni grandes recursos estilísticos. Todo se concentra en los cuerpos cansados de los protagonistas, en sus silencios, en sus miradas y en la inmensidad del paisaje costero británico. Los acantilados, el mar, el viento y los senderos abiertos funcionan casi como un personaje más. La naturaleza aparece simultáneamente como refugio y amenaza. En ocasiones transmite libertad y paz, en otras, una hostilidad brutal. Esa dualidad es fundamental para comprender el espíritu de la película. La fotografía de Helen Lobart merece una mención especial. La cámara captura la costa inglesa con una belleza sobria y naturalista, lejos de cualquier postal turística artificial. Los colores apagados, la humedad constante y la textura casi táctil de los paisajes transmiten cansancio, incertidumbre y melancolía. El espectador siente el peso de cada paso, el frío del amanecer y la dureza del trayecto. El film logra algo muy difícil, hacer que el paisaje tenga una dimensión emocional. En cuanto a las interpretaciones, la película se sostiene casi por completo sobre la química entre Gillian Anderson y Jason Isaacs. Ambos realizan un trabajo extraordinariamente contenido. No hay grandes discursos ni explosiones dramáticas, todo se expresa mediante pequeños gestos, conversaciones breves y silencios cargados de significado. Anderson interpreta a una mujer que intenta mantener cierta estabilidad emocional mientras el mundo se derrumba a su alrededor. Isaacs, por su parte, ofrece probablemente una de las actuaciones más vulnerables de su carrera, alejándose completamente de personajes más agresivos o autoritarios que había interpretado anteriormente. La relación entre ambos personajes es el verdadero corazón de la película. Lo interesante es que el film evita idealizar el amor. Aquí no vemos una pareja perfecta ni diálogos románticos constantemente inspiradores. Lo que observamos es algo mucho más auténtico, dos personas agotadas que siguen adelante porque no tienen otra opción y porque todavía encuentran refugio mutuo en medio del caos. Hay discusiones, frustración, cansancio físico y emocional, pero también humor discreto, ternura y complicidad. Esa humanidad imperfecta convierte a los protagonistas en figuras muy cercanas. Uno de los grandes temas de la película es la redefinición del concepto de hogar. A medida que avanza el viaje, la historia sugiere que el hogar no necesariamente es un espacio físico, sino una conexión emocional. El film plantea preguntas interesantes sobre la identidad, la pertenencia y la estabilidad social. ¿Qué ocurre cuando una persona pierde todo aquello que definía su vida? ¿Qué queda cuando desaparecen la seguridad económica y las estructuras habituales? La película no ofrece respuestas fáciles, pero sí propone una reflexión profundamente humana sobre la vulnerabilidad contemporánea. Otro elemento importante es el tratamiento de la enfermedad. La cinta intenta abordar el deterioro físico desde una perspectiva íntima y cotidiana, evitando convertirlo en un espectáculo sentimental. Algunas críticas han señalado que el guión podría haber profundizado más en ciertos aspectos médicos o psicológicos, pero en general el enfoque se mantiene coherente con el tono minimalista de la obra. La enfermedad no define completamente a los personajes, simplemente forma parte del peso que cargan durante el camino. A nivel narrativo, la película adopta una estructura episódica. Los protagonistas avanzan, conocen personas, enfrentan dificultades y continúan caminando. Esto genera una sensación muy cercana a la experiencia real de un viaje largo, repetición, agotamiento y pequeños momentos de revelación emocional. Para algunos espectadores, esta estructura puede resultar hipnótica y meditativa. Para otros, quizá demasiado reiterativa. De hecho, varias críticas coinciden en que la película podría haber tenido un ritmo más sólido o una mayor intensidad dramática. Sin embargo, precisamente esa lentitud constituye parte esencial de su identidad artística. El Sendero de la Sal no pretende ser una película de aventuras ni un drama lacrimógeno convencional.
Se acerca más al cine contemplativo europeo, donde el tiempo, el silencio y la observación tienen tanto peso como los diálogos. Hay momentos donde la película parece detenerse simplemente para contemplar el mar, escuchar el viento o registrar el cansancio de los personajes. Esa apuesta puede resultar profundamente inmersiva para ciertos espectadores. También merece atención el diseño sonoro. El sonido del mar, las pisadas, el viento y la lluvia adquieren una presencia constante. La música aparece de forma muy discreta, permitiendo que el entorno natural domine la experiencia sensorial. Esta decisión fortalece la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. En términos temáticos, la película habla sobre resiliencia, pero lo hace desde una perspectiva menos triunfalista de lo habitual. Aquí la resistencia no se presenta como heroísmo espectacular, sino como la simple capacidad de levantarse y seguir caminando un día más. Esa modestia emocional le otorga autenticidad. El film entiende que muchas veces sobrevivir ya es un acto extraordinario. No obstante, la película tiene limitaciones. Algunos críticos consideran que el guión es demasiado prudente y que evita profundizar en conflictos sociales más complejos relacionados con la pobreza, la exclusión y la precariedad. Otros señalan que el film recurre ocasionalmente a ciertos lugares comunes del cine inspirador. También hay quienes sienten que la narrativa no termina de alcanzar toda la intensidad emocional que promete. Aún así, incluso con esas imperfecciones, El Sendero de la Sal posee una sinceridad difícil de ignorar. Es una película que encuentra belleza en lo cotidiano y que apuesta por la empatía sin caer demasiado en el sentimentalismo manipulador. Su mayor virtud quizás sea precisamente esa honestidad emocional que transmite en cada escena. No es una obra diseñada para todos los públicos. Quienes busquen acción constante, giros sorprendentes o un drama convencional probablemente se sentirán frustrados. Pero para quienes disfrutan de historias humanas pausadas, actuaciones sensibles y películas donde el paisaje y las emociones dialogan continuamente, esta propuesta puede resultar profundamente conmovedora. En definitiva, El Sendero de la Sal es un drama íntimo y melancólico que utiliza un viaje físico para explorar temas universales como el amor, la pérdida, la enfermedad y la búsqueda de dignidad. Gracias a las interpretaciones sobrias de Gillian Anderson y Jason Isaacs, a su cuidada atmósfera visual y a su enfoque emocional contenido, la película logra convertirse en una experiencia reflexiva y humana que permanece en la memoria más por sus sensaciones que por sus grandes acontecimientos. Sendero de la Sal es uno de esos dramas humanos que encuentran su fuerza no en los grandes giros argumentales ni en el espectáculo visual desbordante, sino en la observación íntima de la fragilidad humana. Dirigida por Marianne Elliott y protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs, la cinta adapta las memorias autobiográficas de Raynor Gwyn y se convierte en una experiencia cinematográfica profundamente contemplativa, emocional y humana. La historia parte de una premisa sencilla pero devastadora: una pareja de mediana edad pierde su hogar y, simultáneamente, debe afrontar una grave enfermedad degenerativa. En lugar de hundirse completamente, ambos deciden emprender una larga caminata por la costa suroeste de Inglaterra. A partir de ahí, la película construye un viaje físico y espiritual que reflexiona sobre la dignidad, el amor duradero, la pérdida y la capacidad humana para resistir incluso cuando todo parece derrumbarse. Uno de los aspectos más destacados del film es su tono. El Sendero de la Sal evita deliberadamente el melodrama exagerado. La directora opta por una narrativa contenida, silenciosa y pausada. Esto puede resultar fascinante para quienes disfrutan del cine introspectivo y atmosférico, aunque también puede parecer excesivamente lento para espectadores acostumbrados a estructuras más dinámicas. La película no busca impresionar mediante golpes emocionales artificiales, prefiere acompañar a sus personajes con sensibilidad y honestidad. La puesta en escena está marcada por una austeridad visual muy coherente con el relato. No hay artificios innecesarios ni grandes recursos estilísticos. Todo se concentra en los cuerpos cansados de los protagonistas, en sus silencios, en sus miradas y en la inmensidad del paisaje costero británico. Los acantilados, el mar, el viento y los senderos abiertos funcionan casi como un personaje más. La naturaleza aparece simultáneamente como refugio y amenaza. En ocasiones transmite libertad y paz, en otras, una hostilidad brutal. Esa dualidad es fundamental para comprender el espíritu de la película. La fotografía de Helen Lobart merece una mención especial. La cámara captura la costa inglesa con una belleza sobria y naturalista, lejos de cualquier postal turística artificial. Los colores apagados,
la humedad constante y la textura casi táctil de los paisajes transmiten cansancio, incertidumbre y melancolía. El espectador siente el peso de cada paso, el frío del amanecer y la dureza del trayecto. El film logra algo muy difícil, hacer que el paisaje tenga una dimensión emocional. En cuanto a las interpretaciones, la película se sostiene casi por completo sobre la química entre Gillian Anderson y Jason Isaacs. Ambos realizan un trabajo extraordinariamente contenido. No hay grandes discursos ni explosiones dramáticas, todo se expresa mediante pequeños gestos, conversaciones breves y silencios cargados de significado. Anderson interpreta a una mujer que intenta mantener cierta estabilidad emocional mientras el mundo se derrumba a su alrededor. Isaacs, por su parte, ofrece probablemente una de las actuaciones más vulnerables de su carrera, alejándose completamente de personajes más agresivos o autoritarios que había interpretado anteriormente. La relación entre ambos personajes es el verdadero corazón de la película. Lo interesante es que el film evita idealizar el amor. Aquí no vemos una pareja perfecta ni diálogos románticos constantemente inspiradores. Lo que observamos es algo mucho más auténtico, dos personas agotadas que siguen adelante porque no tienen otra opción y porque todavía encuentran refugio mutuo en medio del caos. Hay discusiones, frustración, cansancio físico y emocional, pero también humor discreto, ternura y complicidad. Esa humanidad imperfecta convierte a los protagonistas en figuras muy cercanas. Uno de los grandes temas de la película es la redefinición del concepto de hogar. A medida que avanza el viaje, la historia sugiere que el hogar no necesariamente es un espacio físico, sino una conexión emocional. El film plantea preguntas interesantes sobre la identidad, la pertenencia y la estabilidad social. ¿Qué ocurre cuando una persona pierde todo aquello que definía su vida? ¿Qué queda cuando desaparecen la seguridad económica y las estructuras habituales? La película no ofrece respuestas fáciles, pero sí propone una reflexión profundamente humana sobre la vulnerabilidad contemporánea. Otro elemento importante es el tratamiento de la enfermedad. La cinta intenta abordar el deterioro físico desde una perspectiva íntima y cotidiana, evitando convertirlo en un espectáculo sentimental. Algunas críticas han señalado que el guión podría haber profundizado más en ciertos aspectos médicos o psicológicos, pero en general el enfoque se mantiene coherente con el tono minimalista de la obra. La enfermedad no define completamente a los personajes, simplemente forma parte del peso que cargan durante el camino. A nivel narrativo, la película adopta una estructura episódica. Los protagonistas avanzan, conocen personas, enfrentan dificultades y continúan caminando. Esto genera una sensación muy cercana a la experiencia real de un viaje largo, repetición, agotamiento y pequeños momentos de revelación emocional. Para algunos espectadores, esta estructura puede resultar hipnótica y meditativa. Para otros, quizá demasiado reiterativa. De hecho, varias críticas coinciden en que la película podría haber tenido un ritmo más sólido o una mayor intensidad dramática. Sin embargo, precisamente esa lentitud constituye parte esencial de su identidad artística. El Sendero de la Sal no pretende ser una película de aventuras ni un drama lacrimógeno convencional. Se acerca más al cine contemplativo europeo, donde el tiempo, el silencio y la observación tienen tanto peso como los diálogos. Hay momentos donde la película parece detenerse simplemente para contemplar el mar, escuchar el viento o registrar el cansancio de los personajes. Esa apuesta puede resultar profundamente inmersiva para ciertos espectadores. También merece atención el diseño sonoro. El sonido del mar, las pisadas, el viento y la lluvia adquieren una presencia constante. La música aparece de forma muy discreta, permitiendo que el entorno natural domine la experiencia sensorial. Esta decisión fortalece la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. En términos temáticos, la película habla sobre resiliencia, pero lo hace desde una perspectiva menos triunfalista de lo habitual. Aquí la resistencia no se presenta como heroísmo espectacular, sino como la simple capacidad de levantarse y seguir caminando un día más. Esa modestia emocional le otorga autenticidad. El film entiende que muchas veces sobrevivir ya es un acto extraordinario. No obstante, la película tiene limitaciones. Algunos críticos consideran que el guión es demasiado prudente y que evita profundizar en conflictos sociales más complejos relacionados con la pobreza, la exclusión y la precariedad. Otros señalan que el film recurre ocasionalmente a ciertos lugares comunes del cine inspirador. También hay quienes sienten que la narrativa no termina de alcanzar toda la intensidad emocional que promete.
Aún así, incluso con esas imperfecciones, El Sendero de la Sal posee una sinceridad difícil de ignorar. Es una película que encuentra belleza en lo cotidiano y que apuesta por la empatía sin caer demasiado en el sentimentalismo manipulador. Su mayor virtud quizás sea precisamente esa honestidad emocional que transmite en cada escena. No es una obra diseñada para todos los públicos. Quienes busquen acción constante, giros sorprendentes o un drama convencional probablemente se sentirán frustrados. Pero para quienes disfrutan de historias humanas pausadas, actuaciones sensibles y películas donde el paisaje y las emociones dialogan continuamente, esta propuesta puede resultar profundamente conmovedora. En definitiva, El Sendero de la Sal es un drama íntimo y melancólico que utiliza un viaje físico para explorar temas universales como el amor, la pérdida, la enfermedad y la búsqueda de dignidad. Gracias a las interpretaciones sobrias de Gillian Anderson y Jason Isaacs, a su cuidada atmósfera visual y a su enfoque emocional contenido, la película logra convertirse en una experiencia reflexiva y humana que permanece en la memoria más por sus sensaciones que por sus grandes acontecimientos. Sendero de la Sal es uno de esos dramas humanos que encuentran su fuerza no en los grandes giros argumentales ni en el espectáculo visual desbordante, sino en la observación íntima de la fragilidad humana. Dirigida por Marianne Elliott y protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs, la cinta adapta las memorias autobiográficas de Raynor Gwyn y se convierte en una experiencia cinematográfica profundamente contemplativa, emocional y humana. La historia parte de una premisa sencilla pero devastadora: una pareja de mediana edad pierde su hogar y, simultáneamente, debe afrontar una grave enfermedad degenerativa. En lugar de hundirse completamente, ambos deciden emprender una larga caminata por la costa suroeste de Inglaterra. A partir de ahí, la película construye un viaje físico y espiritual que reflexiona sobre la dignidad, el amor duradero, la pérdida y la capacidad humana para resistir incluso cuando todo parece derrumbarse. Uno de los aspectos más destacados del film es su tono. El Sendero de la Sal evita deliberadamente el melodrama exagerado. La directora opta por una narrativa contenida, silenciosa y pausada. Esto puede resultar fascinante para quienes disfrutan del cine introspectivo y atmosférico, aunque también puede parecer excesivamente lento para espectadores acostumbrados a estructuras más dinámicas. La película no busca impresionar mediante golpes emocionales artificiales, prefiere acompañar a sus personajes con sensibilidad y honestidad. La puesta en escena está marcada por una austeridad visual muy coherente con el relato. No hay artificios innecesarios ni grandes recursos estilísticos. Todo se concentra en los cuerpos cansados de los protagonistas, en sus silencios, en sus miradas y en la inmensidad del paisaje costero británico. Los acantilados, el mar, el viento y los senderos abiertos funcionan casi como un personaje más. La naturaleza aparece simultáneamente como refugio y amenaza. En ocasiones transmite libertad y paz, en otras, una hostilidad brutal. Esa dualidad es fundamental para comprender el espíritu de la película. La fotografía de Helen Lobart merece una mención especial. La cámara captura la costa inglesa con una belleza sobria y naturalista, lejos de cualquier postal turística artificial. Los colores apagados, la humedad constante y la textura casi táctil de los paisajes transmiten cansancio, incertidumbre y melancolía. El espectador siente el peso de cada paso, el frío del amanecer y la dureza del trayecto. El film logra algo muy difícil: hacer que el paisaje tenga una dimensión emocional. En cuanto a las interpretaciones, la película se sostiene casi por completo sobre la química entre Gillian Anderson y Jason Isaacs. Ambos realizan un trabajo extraordinariamente contenido. No hay grandes discursos ni explosiones dramáticas, todo se expresa mediante pequeños gestos, conversaciones breves y silencios cargados de significado. Anderson interpreta a una mujer que intenta mantener cierta estabilidad emocional mientras el mundo se derrumba a su alrededor. Isaacs, por su parte, ofrece probablemente una de las actuaciones más vulnerables de su carrera, alejándose completamente de personajes más agresivos o autoritarios que había interpretado anteriormente. La relación entre ambos personajes es el verdadero corazón de la película. Lo interesante es que el film evita idealizar el amor. Aquí no vemos una pareja perfecta ni diálogos románticos constantemente inspiradores. Lo que observamos es algo mucho más auténtico: dos personas agotadas que siguen adelante porque no tienen otra opción y porque todavía encuentran refugio mutuo en medio del caos. Hay discusiones, frustración, cansancio físico y emocional, pero también humor discreto, ternura y complicidad.
Esa humanidad imperfecta convierte a los protagonistas en figuras muy cercanas. Uno de los grandes temas de la película es la redefinición del concepto de hogar. A medida que avanza el viaje, la historia sugiere que el hogar no necesariamente es un espacio físico, sino una conexión emocional. El film plantea preguntas interesantes sobre la identidad, la pertenencia y la estabilidad social. ¿Qué ocurre cuando una persona pierde todo aquello que definía su vida? ¿Qué queda cuando desaparecen la seguridad económica y las estructuras habituales? La película no ofrece respuestas fáciles, pero sí propone una reflexión profundamente humana sobre la vulnerabilidad contemporánea. Otro elemento importante es el tratamiento de la enfermedad. La cinta intenta abordar el deterioro físico desde una perspectiva íntima y cotidiana, evitando convertirlo en un espectáculo sentimental. Algunas críticas han señalado que el guión podría haber profundizado más en ciertos aspectos médicos o psicológicos, pero en general el enfoque se mantiene coherente con el tono minimalista de la obra. La enfermedad no define completamente a los personajes, simplemente forma parte del peso que cargan durante el camino. A nivel narrativo, la película adopta una estructura episódica. Los protagonistas avanzan, conocen personas, enfrentan dificultades y continúan caminando. Esto genera una sensación muy cercana a la experiencia real de un viaje largo, repetición, agotamiento y pequeños momentos de revelación emocional. Para algunos espectadores, esta estructura puede resultar hipnótica y meditativa. Para otros, quizá demasiado reiterativa. De hecho, varias críticas coinciden en que la película podría haber tenido un ritmo más sólido o una mayor intensidad dramática. Sin embargo, precisamente esa lentitud constituye parte esencial de su identidad artística. El Sendero de la Sal no pretende ser una película de aventuras ni un drama lacrimógeno convencional. Se acerca más al cine contemplativo europeo, donde el tiempo, el silencio y la observación tienen tanto peso como los diálogos. Hay momentos donde la película parece detenerse simplemente para contemplar el mar, escuchar el viento o registrar el cansancio de los personajes. Esa apuesta puede resultar profundamente inmersiva para ciertos espectadores. También merece atención el diseño sonoro. El sonido del mar, las pisadas, el viento y la lluvia adquieren una presencia constante. La música aparece de forma muy discreta, permitiendo que el entorno natural domine la experiencia sensorial. Esta decisión fortalece la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. En términos temáticos, la película habla sobre resiliencia, pero lo hace desde una perspectiva menos triunfalista de lo habitual. Aquí la resistencia no se presenta como heroísmo espectacular, sino como la simple capacidad de levantarse y seguir caminando un día más. Esa modestia emocional le otorga autenticidad. El film entiende que muchas veces sobrevivir ya es un acto extraordinario. No obstante, la película tiene limitaciones. Algunos críticos consideran que el guión es demasiado prudente y que evita profundizar en conflictos sociales más complejos relacionados con la pobreza, la exclusión y la precariedad. Otros señalan que el film recurre ocasionalmente a ciertos lugares comunes del cine inspirador. También hay quienes sienten que la narrativa no termina de alcanzar toda la intensidad emocional que promete. Aún así, incluso con esas imperfecciones, El Sendero de la Sal posee una sinceridad difícil de ignorar. Es una película que encuentra belleza en lo cotidiano y que apuesta por la empatía sin caer demasiado en el sentimentalismo manipulador. Su mayor virtud quizás sea precisamente esa honestidad emocional que transmite en cada escena. No es una obra diseñada para todos los públicos. Quienes busquen acción constante, giros sorprendentes o un drama convencional probablemente se sentirán frustrados. Pero para quienes disfrutan de historias humanas pausadas, actuaciones sensibles y películas donde el paisaje y las emociones dialogan continuamente, esta propuesta puede resultar profundamente conmovedora. En definitiva, El Sendero de la Sal es un drama íntimo y melancólico que utiliza un viaje físico para explorar temas universales como el amor, la pérdida, la enfermedad y la búsqueda de dignidad. Gracias a las interpretaciones sobrias de Gillian Anderson y Jason Isaacs, a su cuidada atmósfera visual y a su enfoque emocional contenido, la película logra convertirse en una experiencia reflexiva y humana que permanece en la memoria más por sus sensaciones que por sus grandes acontecimientos. Sendero de la Sal es uno de esos dramas humanos que encuentran su fuerza no en los grandes giros argumentales ni en el espectáculo visual desbordante, sino en la observación íntima de la fragilidad humana. Dirigida por Marianne Elliott y protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs,
la cinta adapta las memorias autobiográficas de Raynor Winn y se convierte en una experiencia cinematográfica profundamente contemplativa, emocional y humana. La historia parte de una premisa sencilla pero devastadora: una pareja de mediana edad pierde su hogar y, simultáneamente, debe afrontar una grave enfermedad degenerativa. En lugar de hundirse completamente, ambos deciden emprender una larga caminata por la costa suroeste de Inglaterra. A partir de ahí, la película construye un viaje físico y espiritual que reflexiona sobre la dignidad, el amor duradero, la pérdida y la capacidad humana para resistir incluso cuando todo parece derrumbarse. Uno de los aspectos más destacados del film es su tono. El Sendero de la Sal evita deliberadamente el melodrama exagerado. La directora opta por una narrativa contenida, silenciosa y pausada. Esto puede resultar fascinante para quienes disfrutan del cine introspectivo y atmosférico, aunque también puede parecer excesivamente lento para espectadores acostumbrados a estructuras más dinámicas. La película no busca impresionar mediante golpes emocionales artificiales, prefiere acompañar a sus personajes con sensibilidad y honestidad. La puesta en escena está marcada por una austeridad visual muy coherente con el relato. No hay artificios innecesarios ni grandes recursos estilísticos. Todo se concentra en los cuerpos cansados de los protagonistas, en sus silencios, en sus miradas y en la inmensidad del paisaje costero británico. Los acantilados, el mar, el viento y los senderos abiertos funcionan casi como un personaje más. La naturaleza aparece simultáneamente como refugio y amenaza. En ocasiones transmite libertad y paz, en otras, una hostilidad brutal. Esa dualidad es fundamental para comprender el espíritu de la película. La fotografía de Helen Lobart merece una mención especial. La cámara captura la costa inglesa con una belleza sobria y naturalista, lejos de cualquier postal turística artificial. Los colores apagados, la humedad constante y la textura casi táctil de los paisajes transmiten cansancio, incertidumbre y melancolía. El espectador siente el peso de cada paso, el frío del amanecer y la dureza del trayecto. El film logra algo muy difícil: hacer que el paisaje tenga una dimensión emocional. En cuanto a las interpretaciones, la película se sostiene casi por completo sobre la química entre Gillian Anderson y Jason Isaacs. Ambos realizan un trabajo extraordinariamente contenido. No hay grandes discursos ni explosiones dramáticas, todo se expresa mediante pequeños gestos, conversaciones breves y silencios cargados de significado. Anderson interpreta a una mujer que intenta mantener cierta estabilidad emocional mientras el mundo se derrumba a su alrededor. Isaacs, por su parte, ofrece probablemente una de las actuaciones más vulnerables de su carrera, alejándose completamente de personajes más agresivos o autoritarios que había interpretado anteriormente. La relación entre ambos personajes es el verdadero corazón de la película. Lo interesante es que el film evita idealizar el amor. Aquí no vemos una pareja perfecta ni diálogos románticos constantemente inspiradores. Lo que observamos es algo mucho más auténtico: dos personas agotadas que siguen adelante porque no tienen otra opción y porque todavía encuentran refugio mutuo en medio del caos. Hay discusiones, frustración, cansancio físico y emocional, pero también humor discreto, ternura y complicidad. Esa humanidad imperfecta convierte a los protagonistas en figuras muy cercanas. Uno de los grandes temas de la película es la redefinición del concepto de hogar. A medida que avanza el viaje, la historia sugiere que el hogar no necesariamente es un espacio físico, sino una conexión emocional. El film plantea preguntas interesantes sobre la identidad, la pertenencia y la estabilidad social. ¿Qué ocurre cuando una persona pierde todo aquello que definía su vida? ¿Qué queda cuando desaparecen la seguridad económica y las estructuras habituales? La película no ofrece respuestas fáciles, pero sí propone una reflexión profundamente humana sobre la vulnerabilidad contemporánea. Otro elemento importante es el tratamiento de la enfermedad. La cinta intenta abordar el deterioro físico desde una perspectiva íntima y cotidiana, evitando convertirlo en un espectáculo sentimental. Algunas críticas han señalado que el guión podría haber profundizado más en ciertos aspectos médicos o psicológicos, pero en general el enfoque se mantiene coherente con el tono minimalista de la obra. La enfermedad no define completamente a los personajes, simplemente forma parte del peso que cargan durante el camino. A nivel narrativo, la película adopta una estructura episódica. Los protagonistas avanzan, conocen personas, enfrentan dificultades y continúan caminando. Esto genera una sensación muy cercana a la experiencia real de un viaje largo: repetición, agotamiento y pequeños momentos de revelación emocional.
Para algunos espectadores, esta estructura puede resultar hipnótica y meditativa. Para otros, quizá demasiado reiterativa. De hecho, varias críticas coinciden en que la película podría haber tenido un ritmo más sólido o una mayor intensidad dramática. Sin embargo, precisamente esa lentitud constituye parte esencial de su identidad artística. El Sendero de la Sal no pretende ser una película de aventuras ni un drama lacrimógeno convencional. Se acerca más al cine contemplativo europeo, donde el tiempo, el silencio y la observación tienen tanto peso como los diálogos. Hay momentos donde la película parece detenerse simplemente para contemplar el mar, escuchar el viento o registrar el cansancio de los personajes. Esa apuesta puede resultar profundamente inmersiva para ciertos espectadores. También merece atención el diseño sonoro. El sonido del mar, las pisadas, el viento y la lluvia adquieren una presencia constante. La música aparece de forma muy discreta, permitiendo que el entorno natural domine la experiencia sensorial. Esta decisión fortalece la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. En términos temáticos, la película habla sobre resiliencia, pero lo hace desde una perspectiva menos triunfalista de lo habitual. Aquí la resistencia no se presenta como heroísmo espectacular, sino como la simple capacidad de levantarse y seguir caminando un día más. Esa modestia emocional le otorga autenticidad. El film entiende que muchas veces sobrevivir ya es un acto extraordinario. No obstante, la película tiene limitaciones. Algunos críticos consideran que el guión es demasiado prudente y que evita profundizar en conflictos sociales más complejos relacionados con la pobreza, la exclusión y la precariedad. Otros señalan que el film recurre ocasionalmente a ciertos lugares comunes del cine inspirador. También hay quienes sienten que la narrativa no termina de alcanzar toda la intensidad emocional que promete. Aún así, incluso con esas imperfecciones, El Sendero de la Sal posee una sinceridad difícil de ignorar. Es una película que encuentra belleza en lo cotidiano y que apuesta por la empatía sin caer demasiado en el sentimentalismo manipulador. Su mayor virtud quizás sea precisamente esa honestidad emocional que transmite en cada escena. No es una obra diseñada para todos los públicos. Quienes busquen acción constante, giros sorprendentes o un drama convencional probablemente se sentirán frustrados. Pero para quienes disfrutan de historias humanas pausadas, actuaciones sensibles y películas donde el paisaje y las emociones dialogan continuamente, esta propuesta puede resultar profundamente conmovedora. En definitiva, El Sendero de la Sal es un drama íntimo y melancólico que utiliza un viaje físico para explorar temas universales como el amor, la pérdida, la enfermedad y la búsqueda de dignidad. Gracias a las interpretaciones sobrias de Gillian Anderson y Jason Isaacs, a su cuidada atmósfera visual y a su enfoque emocional contenido, la película logra convertirse en una experiencia reflexiva y humana que permanece en la memoria más por sus sensaciones que por sus grandes acontecimientos. Sendero de la Sal es uno de esos dramas humanos que encuentran su fuerza no en los grandes giros argumentales ni en el espectáculo visual desbordante, sino en la observación íntima de la fragilidad humana. Dirigida por Marianne Elliott y protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs, la cinta adapta las memorias autobiográficas de Raynor Gwyn y se convierte en una experiencia cinematográfica profundamente contemplativa, emocional y humana. La historia parte de una premisa sencilla pero devastadora: una pareja de mediana edad pierde su hogar y, simultáneamente, debe afrontar una grave enfermedad degenerativa. En lugar de hundirse completamente, ambos deciden emprender una larga caminata por la costa suroeste de Inglaterra. A partir de ahí, la película construye un viaje físico y espiritual que reflexiona sobre la dignidad, el amor duradero, la pérdida y la capacidad humana para resistir incluso cuando todo parece derrumbarse. Uno de los aspectos más destacados del film es su tono. El Sendero de la Sal evita deliberadamente el melodrama exagerado. La directora opta por una narrativa contenida, silenciosa y pausada. Esto puede resultar fascinante para quienes disfrutan del cine introspectivo y atmosférico, aunque también puede parecer excesivamente lento para espectadores acostumbrados a estructuras más dinámicas. La película no busca impresionar mediante golpes emocionales artificiales, prefiere acompañar a sus personajes con sensibilidad y honestidad. La puesta en escena está marcada por una austeridad visual muy coherente con el relato. No hay artificios innecesarios ni grandes recursos estilísticos. Todo se concentra en los cuerpos cansados de los protagonistas, en sus silencios, en sus miradas y en la inmensidad del paisaje costero británico. Los acantilados, el mar, el viento y los senderos abiertos funcionan casi como un personaje más.
La naturaleza aparece simultáneamente como refugio y amenaza. En ocasiones transmite libertad y paz, en otras, una hostilidad brutal. Esa dualidad es fundamental para comprender el espíritu de la película. La fotografía de Helen Loubart merece una mención especial. La cámara captura la costa inglesa con una belleza sobria y naturalista, lejos de cualquier postal turística artificial. Los colores apagados, la humedad constante y la textura casi táctil de los paisajes transmiten cansancio, incertidumbre y melancolía. El espectador siente el peso de cada paso, el frío del amanecer y la dureza del trayecto. El film logra algo muy difícil, hacer que el paisaje tenga una dimensión emocional. En cuanto a las interpretaciones, la película se sostiene casi por completo sobre la química entre Gillian Anderson y Jason Isaacs. Ambos realizan un trabajo extraordinariamente contenido. No hay grandes discursos ni explosiones dramáticas, todo se expresa mediante pequeños gestos, conversaciones breves y silencios cargados de significado. Anderson interpreta a una mujer que intenta mantener cierta estabilidad emocional mientras el mundo se derrumba a su alrededor. Isaacs, por su parte, ofrece probablemente una de las actuaciones más vulnerables de su carrera, alejándose completamente de personajes más agresivos o autoritarios que había interpretado anteriormente. La relación entre ambos personajes es el verdadero corazón de la película. Lo interesante es que el film evita idealizar el amor. Aquí no vemos una pareja perfecta ni diálogos románticos constantemente inspiradores. Lo que observamos es algo mucho más auténtico, dos personas agotadas que siguen adelante porque no tienen otra opción y porque todavía encuentran refugio mutuo en medio del caos. Hay discusiones, frustración, cansancio físico y emocional, pero también humor discreto, ternura y complicidad. Esa humanidad imperfecta convierte a los protagonistas en figuras muy cercanas. Uno de los grandes temas de la película es la redefinición del concepto de hogar. A medida que avanza el viaje, la historia sugiere que el hogar no necesariamente es un espacio físico, sino una conexión emocional. El film plantea preguntas interesantes sobre la identidad, la pertenencia y la estabilidad social. ¿Qué ocurre cuando una persona pierde todo aquello que definía su vida? ¿Qué queda cuando desaparecen la seguridad económica y las estructuras habituales? La película no ofrece respuestas fáciles, pero sí propone una reflexión profundamente humana sobre la vulnerabilidad contemporánea. Otro elemento importante es el tratamiento de la enfermedad. La cinta intenta abordar el deterioro físico desde una perspectiva íntima y cotidiana, evitando convertirlo en un espectáculo sentimental. Algunas críticas han señalado que el guión podría haber profundizado más en ciertos aspectos médicos o psicológicos, pero en general el enfoque se mantiene coherente con el tono minimalista de la obra. La enfermedad no define completamente a los personajes, simplemente forma parte del peso que cargan durante el camino. A nivel narrativo, la película adopta una estructura episódica. Los protagonistas avanzan, conocen personas, enfrentan dificultades y continúan caminando. Esto genera una sensación muy cercana a la experiencia real de un viaje largo, repetición, agotamiento y pequeños momentos de revelación emocional. Para algunos espectadores, esta estructura puede resultar hipnótica y meditativa. Para otros, quizá demasiado reiterativa. De hecho, varias críticas coinciden en que la película podría haber tenido un ritmo más sólido o una mayor intensidad dramática. Sin embargo, precisamente esa lentitud constituye parte esencial de su identidad artística. El Sendero de la Sal no pretende ser una película de aventuras ni un drama lacrimógeno convencional. Se acerca más al cine contemplativo europeo, donde el tiempo, el silencio y la observación tienen tanto peso como los diálogos. Hay momentos donde la película parece detenerse simplemente para contemplar el mar, escuchar el viento o registrar el cansancio de los personajes. Esa apuesta puede resultar profundamente inmersiva para ciertos espectadores. También merece atención el diseño sonoro. El sonido del mar, las pisadas, el viento y la lluvia adquieren una presencia constante. La música aparece de forma muy discreta, permitiendo que el entorno natural domine la experiencia sensorial. Esta decisión fortalece la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. En términos temáticos, la película habla sobre resiliencia, pero lo hace desde una perspectiva menos triunfalista de lo habitual. Aquí la resistencia no se presenta como heroísmo espectacular, sino como la simple capacidad de levantarse y seguir caminando un día más. Esa modestia emocional le otorga autenticidad. El film entiende que muchas veces sobrevivir ya es un acto extraordinario.
No obstante, la película tiene limitaciones. Algunos críticos consideran que el guión es demasiado prudente y que evita profundizar en conflictos sociales más complejos relacionados con la pobreza, la exclusión y la precariedad. Otros señalan que el film recurre ocasionalmente a ciertos lugares comunes del cine inspirador. También hay quienes sienten que la narrativa no termina de alcanzar toda la intensidad emocional que promete. Aún así, incluso con esas imperfecciones, El Sendero de la Sal posee una sinceridad difícil de ignorar. Es una película que encuentra belleza en lo cotidiano y que apuesta por la empatía sin caer demasiado en el sentimentalismo manipulador. Su mayor virtud quizás sea precisamente esa honestidad emocional que transmite en cada escena. No es una obra diseñada para todos los públicos. Quienes busquen acción constante, giros sorprendentes o un drama convencional probablemente se sentirán frustrados. Pero para quienes disfrutan de historias humanas pausadas, actuaciones sensibles y películas donde el paisaje y las emociones dialogan continuamente, esta propuesta puede resultar profundamente conmovedora. En definitiva, El Sendero de la Sal es un drama íntimo y melancólico que utiliza un viaje físico para explorar temas universales como el amor, la pérdida, la enfermedad y la búsqueda de dignidad. Gracias a las interpretaciones sobrias de Gillian Anderson y Jason Isaacs, a su cuidada atmósfera visual y a su enfoque emocional contenido, la película logra convertirse en una experiencia reflexiva y humana que permanece en la memoria más por sus sensaciones que por sus grandes acontecimientos. Sendero de la Sal es uno de esos dramas humanos que encuentran su fuerza no en los grandes giros argumentales ni en el espectáculo visual desbordante, sino en la observación íntima de la fragilidad humana. Dirigida por Marianne Elliott y protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs, la cinta adapta las memorias autobiográficas de Raynor Gwyn y se convierte en una experiencia cinematográfica profundamente contemplativa, emocional y humana. La historia parte de una premisa sencilla pero devastadora: una pareja de mediana edad pierde su hogar y, simultáneamente, debe afrontar una grave enfermedad degenerativa. En lugar de hundirse completamente, ambos deciden emprender una larga caminata por la costa suroeste de Inglaterra. A partir de ahí, la película construye un viaje físico y espiritual que reflexiona sobre la dignidad, el amor duradero, la pérdida y la capacidad humana para resistir incluso cuando todo parece derrumbarse. Uno de los aspectos más destacados del film es su tono. El Sendero de la Sal evita deliberadamente el melodrama exagerado. La directora opta por una narrativa contenida, silenciosa y pausada. Esto puede resultar fascinante para quienes disfrutan del cine introspectivo y atmosférico, aunque también puede parecer excesivamente lento para espectadores acostumbrados a estructuras más dinámicas. La película no busca impresionar mediante golpes emocionales artificiales, prefiere acompañar a sus personajes con sensibilidad y honestidad. La puesta en escena está marcada por una austeridad visual muy coherente con el relato. No hay artificios innecesarios ni grandes recursos estilísticos. Todo se concentra en los cuerpos cansados de los protagonistas, en sus silencios, en sus miradas y en la inmensidad del paisaje costero británico. Los acantilados, el mar, el viento y los senderos abiertos funcionan casi como un personaje más. La naturaleza aparece simultáneamente como refugio y amenaza. En ocasiones transmite libertad y paz, en otras, una hostilidad brutal. Esa dualidad es fundamental para comprender el espíritu de la película. La fotografía de Helen Lobart merece una mención especial. La cámara captura la costa inglesa con una belleza sobria y naturalista, lejos de cualquier postal turística artificial. Los colores apagados, la humedad constante y la textura casi táctil de los paisajes transmiten cansancio, incertidumbre y melancolía. El espectador siente el peso de cada paso, el frío del amanecer y la dureza del trayecto. El film logra algo muy difícil: hacer que el paisaje tenga una dimensión emocional. En cuanto a las interpretaciones, la película se sostiene casi por completo sobre la química entre Gillian Anderson y Jason Isaacs. Ambos realizan un trabajo extraordinariamente contenido. No hay grandes discursos ni explosiones dramáticas, todo se expresa mediante pequeños gestos, conversaciones breves y silencios cargados de significado. Anderson interpreta a una mujer que intenta mantener cierta estabilidad emocional mientras el mundo se derrumba a su alrededor. Isaacs, por su parte, ofrece probablemente una de las actuaciones más vulnerables de su carrera, alejándose completamente de personajes más agresivos o autoritarios que había interpretado anteriormente. La relación entre ambos personajes es el verdadero corazón de la película. Lo interesante es que el film evita idealizar el amor.
Aquí no vemos una pareja perfecta ni diálogos románticos constantemente inspiradores. Lo que observamos es algo mucho más auténtico, dos personas agotadas que siguen adelante porque no tienen otra opción y porque todavía encuentran refugio mutuo en medio del caos. Hay discusiones, frustración, cansancio físico y emocional, pero también humor discreto, ternura y complicidad. Esa humanidad imperfecta convierte a los protagonistas en figuras muy cercanas. Uno de los grandes temas de la película es la redefinición del concepto de hogar. A medida que avanza el viaje, la historia sugiere que el hogar no necesariamente es un espacio físico, sino una conexión emocional. El film plantea preguntas interesantes sobre la identidad, la pertenencia y la estabilidad social. ¿Qué ocurre cuando una persona pierde todo aquello que definía su vida? ¿Qué queda cuando desaparecen la seguridad económica y las estructuras habituales? La película no ofrece respuestas fáciles, pero sí propone una reflexión profundamente humana sobre la vulnerabilidad contemporánea. Otro elemento importante es el tratamiento de la enfermedad. La cinta intenta abordar el deterioro físico desde una perspectiva íntima y cotidiana, evitando convertirlo en un espectáculo sentimental. Algunas críticas han señalado que el guión podría haber profundizado más en ciertos aspectos médicos o psicológicos, pero en general el enfoque se mantiene coherente con el tono minimalista de la obra. La enfermedad no define completamente a los personajes, simplemente forma parte del peso que cargan durante el camino. A nivel narrativo, la película adopta una estructura episódica. Los protagonistas avanzan, conocen personas, enfrentan dificultades y continúan caminando. Esto genera una sensación muy cercana a la experiencia real de un viaje largo, repetición, agotamiento y pequeños momentos de revelación emocional. Para algunos espectadores, esta estructura puede resultar hipnótica y meditativa. Para otros, quizá demasiado reiterativa. De hecho, varias críticas coinciden en que la película podría haber tenido un ritmo más sólido o una mayor intensidad dramática. Sin embargo, precisamente esa lentitud constituye parte esencial de su identidad artística. El Sendero de la Sal no pretende ser una película de aventuras ni un drama lacrimógeno convencional. Se acerca más al cine contemplativo europeo, donde el tiempo, el silencio y la observación tienen tanto peso como los diálogos. Hay momentos donde la película parece detenerse simplemente para contemplar el mar, escuchar el viento o registrar el cansancio de los personajes. Esa apuesta puede resultar profundamente inmersiva para ciertos espectadores. También merece atención el diseño sonoro. El sonido del mar, las pisadas, el viento y la lluvia adquieren una presencia constante. La música aparece de forma muy discreta, permitiendo que el entorno natural domine la experiencia sensorial. Esta decisión fortalece la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. En términos temáticos, la película habla sobre resiliencia, pero lo hace desde una perspectiva menos triunfalista de lo habitual. Aquí la resistencia no se presenta como heroísmo espectacular, sino como la simple capacidad de levantarse y seguir caminando un día más. Esa modestia emocional le otorga autenticidad. El film entiende que muchas veces sobrevivir ya es un acto extraordinario. No obstante, la película tiene limitaciones. Algunos críticos consideran que el guión es demasiado prudente y que evita profundizar en conflictos sociales más complejos relacionados con la pobreza, la exclusión y la precariedad. Otros señalan que el film recurre ocasionalmente a ciertos lugares comunes del cine inspirador. También hay quienes sienten que la narrativa no termina de alcanzar toda la intensidad emocional que promete. Aún así, incluso con esas imperfecciones, El Sendero de la Sal posee una sinceridad difícil de ignorar. Es una película que encuentra belleza en lo cotidiano y que apuesta por la empatía sin caer demasiado en el sentimentalismo manipulador. Su mayor virtud quizás sea precisamente esa honestidad emocional que transmite en cada escena. No es una obra diseñada para todos los públicos. Quienes busquen acción constante, giros sorprendentes o un drama convencional probablemente se sentirán frustrados. Pero para quienes disfrutan de historias humanas pausadas, actuaciones sensibles y películas donde el paisaje y las emociones dialogan continuamente, esta propuesta puede resultar profundamente conmovedora. En definitiva, El Sendero de la Sal es un drama íntimo y melancólico que utiliza un viaje físico para explorar temas universales como el amor, la pérdida, la enfermedad y la búsqueda de dignidad. Gracias a las interpretaciones sobrias de Gillian Anderson y Jason Isaacs, a su cuidada atmósfera visual y a su enfoque emocional contenido, la película logra convertirse en una experiencia reflexiva y humana que permanece en la memoria más por sus sensaciones que por sus grandes acontecimientos.